Bueno, vamos a comenzar con la grabación de la sesión del 29 de noviembre de 2021 de cálculo diferencial y vamos a comenzar con un pequeño paréntesis. Vamos a hablar del problema de solución de triángulos. Entonces, vamos a suponer que sabemos que A es 13, que C es 6 y el ángulo beta son 20 grados. A ver. Y se trata de encontrar todos los demás elementos de este triángulo. Entonces, pues vamos a imaginarnos un triángulo. Con vértice A, vértice B, vértice C. Aquí el lado opuesto al vértice A es un dato del problema. Igual el lado C, opuesto al vértice C. Y sabemos que el ángulo beta es 20 grados. Y queremos resolverlo. Y para eso generalmente usamos las leyes de seno y de coseno. De preferencia siempre usamos seno porque es más fácil. Pero para poder usar la ley del seno, yo necesito contar con al menos un ángulo y la magnitud o la longitud del lado opuesto. Y en este caso el único ángulo que conozco es el ángulo beta, pero no conozco la longitud del lado B. Entonces no puedo usar la ley de senos. Estoy obligado a usar la ley de cosenos. Entonces, B cuadrada es igual a A cuadrada más C cuadrada menos 2A por C coseno de beta. A es 13, C es 6, menos 2 por 13 por 6 por el coseno de 20, ¿no? Y eso me va a dar a mí lo siguiente. B cuadrada, 13 al cuadrado es 169.
6 al cuadrado es 36. Y 2 por 13 por 6 es 156. Y el coseno de 20 es aproximadamente 0.93, etcétera. Esto es 146,59. Esto me da 58.40. Entonces B, que es la raíz cuadrada, es 7.64. Ok, entonces aquí B es 7.64. Y ahora quiero determinar o el ángulo alfa o el ángulo gamma. Y quiero escoger el más pequeño de estos dos. Pero ahorita no sé cuál es el más pequeño. Lo que sí sé es que el lado opuesto al ángulo alfa, que es A, es 13. Y que el lado opuesto al ángulo gamma es 6. Y entonces resulta que para los ángulos tenemos la misma relación. O sea, el ángulo alfa, que es opuesto al lado más grande, es mayor que el ángulo correspondiente a gamma, que es el que opuesto a 6. O sea, ahorita yo ya sé por esta información de los lados que el ángulo alfa es mayor que el ángulo gamma. Y precisamente lo que quiero es determinar el ángulo más pequeño. ¿Sí? Determinar por ley de senos el ángulo gamma. Entonces yo tengo seno de beta es a B como seno de gamma es a C. Beta dijimos que era 20. B llegamos a que era 764.
y C es 6. Entonces, seno de 20 por 6 entre 7.64. Entonces, esto me da 0.2686 aproximadamente. Y entonces el ángulo gamma es el seno inverso, ¿verdad? Gamma es el seno inverso de 0.2686. Y esto es aproximadamente 15.58. grados. Y ahora que ya tengo beta, que es 20, gamma, que es 15.58, pues como la suma de todos los ángulos tiene que ser 180, pues puedo encontrar alfa. Y alfa es un ángulo como 144 y fracción, ¿no? Grados. Ahora, ¿por qué escoger el ángulo más chico? Bueno, porque si no me hubiera yo fijado en esto y hubiera yo usado la ley de senos de esta manera, pues B dijimos que era 7.64 y A dijimos que era 13. Entonces el seno de alfa es el seno de 20 por 13 entre 7.64. Y esto me da aproximadamente 0.5819, ¿no? Ahora, vamos a ver. Aquí tengo la gráfica de la función seno. Pero les recuerdo que para la calculadora, porque quiero usar el seno inverso,
estamos manejando este intervalo, nada más de la función seno. Sí, el intervalo entre menos pi medios y pi medios. Y queremos un ángulo cuyo seno es 0.58. Que es como si fuera, digamos, 0.6. Les voy a dibujar aquí una recta horizontal. Y pues sí, en este rango que estoy manejando hay efectivamente un ángulo que tiene este seno, que es, bajo aquí la vertical, ese es el ángulo. Que es un ángulo de aproximadamente 35 grados. Sí, aproximadamente. Sí, es un poquito más, o sea, no es exactamente 35 grados. Sí, entonces yo obtengo un ángulo alfa que es aproximadamente 35 grados y fracción. Sí, es creo que 48 minutos o algo así. Pero hace un momento, procediendo de otra manera, determinamos que el ángulo alfa era 144 grados. ¿Sí? Entonces, pues este no es el ángulo que nos interesa. Sin embargo, ese es el ángulo que me da la calculadora. Y no estamos mal. Lo que sucede es el seno de un ángulo. Híjole, aquí no me cabe. Y el seno del ángulo suplementario son iguales.
lo cual vemos aquí. Si yo amplío esta línea horizontal aquí, a ver si la puedo ampliar un poquito más arriba. Bueno, supongamos que esa es la línea. Vemos que esta línea vuelve a cortar a la gráfica de la función seno. Aquí en este punto, y si bajo aquí la vertical, este básicamente es el ángulo de 144 grados, pero que no me lo da la calculadora porque no está en este rango de menos 90 a 90 grados. No está aquí. Sí, entonces aquí lo único que falta pues es básicamente obtener el ángulo suplementario de alfa, que aproximadamente era 35 grados, pero era 35 grados y algunos minutos, ¿no? Creo que era 35,48 y también algunos segundos, pero y este es el ángulo que yo quería realmente, el de 144 grados. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es que es preferible usar la ley de senos para encontrar el ángulo más pequeño primero. Y esto y otras propiedades están resumidas acá. Ahorita regresamos acá. Cuando estemos nosotros resolviendo un triángulo, pues debemos de observar lo siguiente. La suma de los ángulos siempre debe de ser 180 grados. Todos los ángulos están estrictamente entre 0 y 180 grados. En cualquier triángulo hay como máximo un ángulo que es mayor que 90 grados. O sea, puede haber un ángulo obtuso nada más. Luego, si un triángulo tiene lados más largos, lados medianos y lados más cortos,
Entonces, el lado más largo está opuesto al ángulo más grande. El lado medio está opuesto al ángulo medio y el lado más corto siempre está opuesto al ángulo más pequeño. Otras dos observaciones es que lados opuestos a ángulos iguales pues son iguales y también viceversa. Los ángulos opuestos a lados iguales también siempre son iguales. También aquí, pasando ligeramente a otro tema, que es el de las transformaciones de las funciones trigonométricas. Aquí está resumido el papel que desempeñan los diferentes parámetros A, K, B y D. El parámetro A pues está ilustrado en este ejemplo aquí, es la amplitud, es lo máximo que se desvía la gráfica de la función tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? D, pues es el desplazamiento vertical. Sí, que está mostrado aquí un desplazamiento vertical hacia arriba. B, que aparece aquí, tiene que ver con un desplazamiento horizontal de la gráfica, que puede ser un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. En caso que B es positivo, es un desplazamiento a la derecha, y en caso que B es negativo, es un desplazamiento hacia la izquierda. Y K, que tiene que ver con compresión o al revés. Uy. Sí, y la K, por lo tanto, también tiene que ver con el período, porque el período está dado por 2pi entre K. Entonces el período pues, puede variar según K. Bueno, queremos finalmente hablar brevemente de un concepto básico
que es el concepto del límite, que es un concepto fundamental, el más básico para cálculo diferencial y también para cálculo integral. Y pues vamos a tratar de introducir este concepto de límite. Frecuentemente nos interesan los valores de una función f cuando su argumento x está cerca de un número a, pero no necesariamente x es igual a. Porque de hecho, en muchos casos, a no está en el dominio de f, por lo que f de a ni siquiera está definido. Entonces vamos a tomar como ejemplo esta función f de x, que es x cúbica menos 2x cuadrada sobre 3x menos 6. Y a lo vamos a tomar como 2. F de 2 no lo puedo calcular porque arriba yo tengo 2 al cubo, que es 8, menos 2 por 2 al cuadrado, que también es 8, entonces tengo 0. Y abajo tengo 3 por 2, 6, menos 6 es 0. Entonces no tiene sentido, esto es una forma indeterminada, 0 entre 0. Entonces está claro que el dominio de esta función son todos los números excepto el 2, porque la función no está definida para x igual a 2. Pero lo que sí puedo hacer es considerar valores cercanos a 2. Puedo considerar números estrictamente menores que 2. Y entonces, por ejemplo, 1.9, y ahí sí está definida la función y puedo ver cuánto vale. Luego me puedo acercar más a 2, puedo considerar 1.99 y nuevamente la función sí está definida. Y pues me puedo acercar tanto como yo quiera a 2 por valores estrictamente menores que 2. Pero también puedo acercarme a 2 por valores estrictamente mayores que 2. Entonces, por ejemplo, 2.1, la función sí está definida. En 2.01 también está definida. Y me puedo acercar tanto a 2 como yo quiera. Y lo que observamos es que el resultado es un 1 seguido de varios 13. También aquí tengo un 1 seguido de varios 13. O sea, como que yo sospecho que conforme x se aproxima a 2, f de x se aproxima o tiende
a 1.3333, puros treces. Eso es una conjetura, ¿no? Y que la estamos escribiendo aquí, que el límite cuando x tiende o se acerca a 2 de mi función f de x, que es x cúbica menos 2x cuadrada sobre 3x menos 6, es 4 tercios. Que 4 tercios es 1 punto y puros treces. Sí, a medida que x se acerca a, pero x se mantiene diferente de a. La pregunta es, ¿se acerca el valor de la función f a algún número real L mayúscula? Y podemos hacer que el valor de la función f esté tan cerca de L como se quiera, eligiendo a x lo suficientemente cerca de a, pero distinto de a. Si la respuesta es sí, entonces decimos que f tiende a L cuando x tiende a A. Y esto lo escribimos o de esta manera, f de x tiende a L cuando x tiende a A, o más breve, el límite de f de x cuando x tiende a A es L mayúscula. Bueno, esta es una breve introducción al concepto del límite y que vamos a estudiar nosotros con más detenimiento en el futuro. Bueno, esto es todo por esta sesión. Voy a terminar de grabar aquí y pues que la pasen bien.